Mi hermano me pidió mi auto por emergencia y cuando accedí nunca lo volví a ver. Tiempo después, descubrí que lo había vendido con mis papeles para comprarse una camioneta. Pero ahora que está en deudas, vino a buscarme. Le contesté que usara su manera de ser, ya que resultó ser un buen vendedor. Si no me prestas el carro hoy, me jodo, no entiendes que es emergencia, fueron las palabras exactas que me lanzó mi hermano mayor esa mañana, parado en la puerta de mi apartamento en Phoenix. Con un tono que mezclaba la súplica y la amenaza. Yo tenía las llaves en la mano, porque de verdad pensaba salir rumbo al taller donde trabajo desde hace unos años, un pequeño garaje en el sur de la ciudad donde me gano la vida arreglando motores. Cambiando frenos y peleando con clientes tercos que creen saber más que un mecánico. Tenía 27 años en ese momento, una rutina bastante estable y un sedán gris que, aunque viejo, era mío, estaba pagado, y lo había mantenido en buen estado gracias a mis propias manos. Ese carro era mi herramienta para llegar a trabajar, para hacer mis compras, incluso para escapar un rato en carretera los fines de semana hacia Flagstaff cuando necesitaba aire fresco. Pero mi hermano apareció con la cara desencajada, la voz acelerada, sudando bajo el sol de Arizona como si acabara de correr una maratón, y me pidió el auto con una urgencia que no supe cómo procesar. Le pregunté qué demonios pasaba, y me respondió que tenía que resolver un asunto de trabajo, que se trataba de una emergencia, que si yo no se lo prestaba literalmente arruinaría todo un trato que estaba a punto de cerrar. Me hablaba de negocios turbios que nunca terminaba de explicar. Yo no confiaba en él desde hacía tiempo. Era de esos tipos que siempre tenían una nueva idea brillante, vender herramientas, abrir un food truck, invertir en criptomonedas, traer mercancía desde California para revenderla en las ferias locales. Pero todas esas ideas terminaban igual, con deudas, excusas y una cadena de personas molestas a su alrededor. La última vez había pedido dinero a mi madre, y cuando no pudo devolvérselo, le gritó que era su culpa por criar un hombre sin capital. Yo estaba harto de su manera de manipular, pero también era débil frente a ese tipo de exigencias que mezclaban el chantaje emocional con la desesperación. Esa mañana, mientras lo veía en mi puerta, pensé en decirle que no. Pensé en cerrarle la puerta en la cara y dejar que resolviera sus problemas solo. Pero entonces lanzó esa frase que me perforó: si no me prestas el carro hoy, me jodo, y si me jodo, va a ser tu culpa. Como si yo fuera responsable de todas las decisiones de mierda que él había tomado en su vida. Lo peor es que, en ese momento, me ganó. Saqué la carpeta donde guardaba el título y los papeles del auto porque él insistía en que tenía que mostrarlos para un trámite. Me juró por la memoria de nuestro padre que no iba a pasar nada raro. Lo miré a los ojos, busqué alguna señal de que estuviera mintiendo, y lo único que vi fue esa urgencia disfrazada de sinceridad. Le di las llaves, le di los papeles, y lo vi irse manejando mi carro, con la música a todo volumen como si se lo hubiera ganado en un concurso. Pasaron los días y no regresó. Al principio pensé que se había enredado y que pronto me llamaría. Le mandé mensajes, le hice llamadas que jamás respondió. Cada noche miraba por la ventana esperando escuchar el motor conocido estacionarse en la acera, pero nada. Una semana después empecé a desesperarme. 2 semanas más tarde ya estaba furioso. Fui a su apartamento, toqué la puerta, y nadie contestó. Un vecino me dijo que lo había visto salir con bolsas de ropa y que parecía haberse mudado a toda prisa. En ese momento lo supe, me había jodido. La confirmación llegó a través de un conocido en común, alguien del barrio que a veces pasaba por el taller. Me soltó la bomba como si fuera un chisme: oye, vi a tu hermano manejando una camioneta usada, bien orgulloso. Dijo que por fin se había comprado algo decente, que ya no andaba en carritos baratos. No entendía cómo lo había hecho. Fue hasta que empecé a preguntar en serio que me enteré de la verdad: había vendido mi sedán con todos los papeles. Lo había entregado a un lote de autos de segunda mano por $6,800 y con ese dinero había dado el enganche de la camioneta. Cuando me contaron eso, sentí que el piso se me movía. Se me nubló la vista, como si me hubieran dado un golpe directo en el estómago. Esa cifra, 6,800, se me quedó grabada como un tatuaje. Ese era el valor de mi confianza para él, el precio al que me había traicionado.
Lo busqué de nuevo. Esta vez lo encontré en un bar de mala muerte cerca del centro, tomando cerveza con un grupo de tipos igual de perdidos que él. Entré directo, sin pensarlo demasiado, y lo confronté. Le dije, ¿qué hiciste con mi carro, cabrón? Él me miró con esa sonrisa sobradora que siempre usaba cuando quería hacerse el listo y respondió, lo vendí. ¿Qué pensabas, que iba a andar toda la vida en ese pedazo de chatarra? Sentí como me hervía la sangre. La gente alrededor se quedó en silencio. Le grité que había destruido mi confianza, que me había robado. Y él, en lugar de disculparse, soltó una carcajada que retumbó en mis oídos. Tú me diste los papeles, hermano. No me vengas ahora con que fue robo. Fuiste un pendejo. Apréndelo, en este país, el que no se aviva, se queda atrás. Esa frase fue como gasolina en el fuego. Me dieron ganas de partirle la cara ahí mismo, pero me contuve porque sabía que cualquier golpe solo me pondría a mí en problemas. Me fui con la rabia atragantada y el eco de su risa acompañándome toda la noche. Las semanas siguientes fueron un infierno. Tuve que pedir aventón al trabajo, soportar las burlas de algunos compañeros que se enteraron de la historia. El mecánico al que le vendieron su propio carro, decían entre risas. Mi madre lloraba porque veía cómo la relación entre nosotros se rompía definitivamente. Y él, mientras tanto, presumía su camioneta como si fuera el rey del desierto. Subía fotos en redes sociales con frases estúpidas sobre lo bien que le iba, sobre cómo cuando confías en tu instinto, todo fluye. Yo no podía creer la cara dura. En cada imagen veía el reflejo de mi propio carro convertido en el trampolín de su falso éxito. Lo que nunca imaginó es que su compra sería el inicio de su caída. La camioneta, lejos de ser la solución, resultó un pozo sin fondo. Los pagos mensuales lo ahogaban, el seguro era más caro de lo que esperaba, y encima tuvo mala suerte con las reparaciones. No pasó mucho tiempo antes de que los acreedores empezaran a buscarlo. Escuché rumores de que debía dinero a prestamistas locales, de esos que no perdonan ni un centavo. Y un día, como era inevitable, apareció de nuevo en mi puerta, esta vez sin la arrogancia de antes. Tocó tímidamente, y cuando abrí lo encontré con la ropa arrugada, la mirada cansada y un olor a sudor mezclado con desesperación. Me dijo que necesitaba mi ayuda, que estaba en problemas, que los pagos lo estaban matando. Trató de sonar humilde, pero lo que me salió fue una carcajada amarga. Le recordé su risa en el bar, sus palabras, su manera de llamarme pendejo. Él bajó la mirada y dijo que lo sentía, que había cometido un error, que la familia debía ayudarse. Yo no pude evitar responder con la misma frialdad que él usó conmigo, ¿familia? La familia no se roba entre sí, ¿por qué no usas tu talento de vendedor? Seguro convences a alguien más. Cerré la puerta en su cara y me quedé temblando, no de miedo, sino de la satisfacción de haber invertido la jugada. Ese fue el momento en que entendí que la venganza no siempre es un golpe físico ni una denuncia policial. A veces basta con dejar que la persona se hunda en el mismo pantano que cavó para ti. Lo observé irse, derrotado, con los hombros caídos. Y sentí algo que no había sentido en meses, paz. Porque aunque me quitó mi carro, nunca más volvería a tener mi confianza, y en el fondo, ese era el verdadero precio que no podía pagar. Actualización 1. 2 semanas después de aquel portazo en la cara, la tensión todavía me recorría las venas como un veneno lento. Había pasado cada día de esas 2 semanas despertando temprano, caminando al taller o pidiendo aventón, soportando el calor de Phoenix que en pleno junio se volvía un horno. Me repetía a mí mismo que había hecho lo correcto, que no podía seguir permitiendo que mi hermano me tratara como si fuera su cajero automático o su respaldo personal para cada cagada que cometía. Sin embargo, en medio de esa convicción, todavía quedaba una parte de mí que esperaba que él apareciera con algún gesto de arrepentimiento genuino, con una disculpa verdadera. Con algo que me hiciera pensar que no había tirado la relación entre hermanos al basurero de manera definitiva. Pero lo que ocurrió fue muy diferente. La primera vez que volvió a buscarme no fue para disculparse, sino para arrastrarse delante de mí en el peor lugar posible. Ese sábado, el taller estaba a reventar.
Era uno de esos días en que parece que toda la ciudad se pone de acuerdo para tener problemas con sus carros. Teníamos la bahía llena de camionetas con el aire acondicionado fallando, minivans que venían después de viajes largos, un Mustang con el motor oliendo a quemado. Y yo tratando de repartir mi tiempo entre clientes y reparaciones. En medio de ese caos lo vi entrar. Al principio pensé que era un cliente más, con su cara demacrada, la gorra sudada, la camiseta manchada. Pero en cuanto reconocí esos hombros encogidos y esa manera de mirar el suelo como si quisiera desaparecer, supe que era él. Mi hermano, el mismo que había vendido mi carro y me había tratado de pendejo, estaba parado en medio del taller, buscando mi mirada como si yo fuera su última esperanza. Me acerqué con la boca seca, consciente de que todos los muchachos estaban atentos, porque ellos conocían la historia. Era imposible que no, en un taller pequeño, los chismes vuelan más rápido que el olor a gasolina. Lo saludé frío, con un ¿qué quieres aquí? Y él, en voz baja, apenas audible entre el ruido de las herramientas, me dijo, necesito hablar contigo. Por favor. Lo llevé hacia un rincón, cerca de la máquina de alineación, donde todavía se escuchaban los martillazos de fondo, y ahí me soltó el discurso. Que los pagos de la camioneta lo estaban destrozando, que ya había recibido llamadas de los prestamistas, que si no encontraba dinero pronto lo iban a dejar en la ruina total. Me pidió que le prestara al menos unos cientos, que solo necesitaba un empujón para salir adelante. Y entonces soltó la frase que me congeló, la familia no se le da la espalda. Sentí como la rabia se me encendía en el pecho. Esa misma boca que semanas atrás me había llamado pendejo, que se había reído de mí delante de extraños, ahora usaba la palabra familia como si fuera un comodín mágico. Lo miré directo a los ojos, y mi voz salió más alta de lo que esperaba, la familia no se roba entre sí, cabrón. Los mecánicos alrededor se quedaron en silencio. Un cliente que esperaba en la recepción levantó la cabeza, curioso. Él, mi hermano, tragó saliva, intentó decir algo más, pero se quedó en blanco. El silencio fue brutal, un hueco enorme en medio del taller lleno de ruidos. Y en ese hueco, por primera vez, lo vi derrotado. No como el tipo soberbio que presumía camioneta, no como el que se reía en el bar, sino como un hombre que había agotado todas sus cartas. Me dijo, casi susurrando, que si no lo ayudaba lo iban a aplastar. Que me prometía devolver cada centavo, que solo necesitaba que confiara en él una vez más. Y ahí fue cuando me di cuenta de que la venganza a veces no se planifica, a veces simplemente ocurre en el momento exacto en que la vida te da la oportunidad de mostrarle a alguien el mismo espejo que te mostró antes. Yo le respondí sin bajar la voz, tú mismo lo dijiste, el que no se aviva se queda atrás. Pues avívate, hermano. Vende otra cosa, engaña a otro. A mí ya me robaste bastante. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si por fin me quitara un peso de encima. Él me miró con una mezcla de rabia y desesperación, y luego salió caminando sin decir más. El murmullo en el taller explotó apenas la puerta se cerró. Mis compañeros me dieron palmadas en la espalda, algunos se rieron, otros hicieron comentarios sobre cómo por fin había puesto a mi hermano en su lugar. Yo intenté disimular, pero por dentro estaba temblando. No era fácil decirle que no, no era fácil enfrentarlo frente a todos, y mucho menos usar esas palabras con las que le devolví exactamente la misma moneda. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me serví una cerveza, me senté en el sillón y dejé que la sensación me invadiera. Era algo extraño, una mezcla de culpa, porque en el fondo seguía siendo mi hermano, y de satisfacción, porque finalmente había tomado una posición firme. Por primera vez en mucho tiempo, no fui el pendejo de la historia. Durante los días siguientes, la noticia se regó por la familia. No porque yo la contara, sino porque alguien en el taller se lo dijo a un primo, y de ahí el rumor se expandió como fuego en pasto seco. Mi madre me llamó, con la voz entre preocupada y cansada, preguntando si era cierto que mi hermano había ido a pedirme dinero. Yo le respondí con calma que sí, que lo había rechazado, y ella suspiró largo, como si hubiera esperado ese desenlace desde hacía tiempo. Él siempre fue así, me dijo, pero nunca pensé que llegaría a este punto.
Sentí una punzada en el pecho, porque escuchar a mi madre resignada a la miseria de uno de sus hijos me dolía. Sin embargo, también entendí que yo no podía seguir cargando con la culpa de sus decisiones. La siguiente semana, un tío me buscó para decirme que había visto a mi hermano en un casino barato en las afueras de la ciudad, tratando de duplicar el dinero que le quedaba. Esa noticia me dio asco y, al mismo tiempo, alivio. Era la confirmación de que nunca iba a cambiar, de que no importaba cuántas veces tocara fondo, siempre iba a buscar excusas en lugar de soluciones. Esa noche dormí tranquilo, con la certeza de que mi respuesta en el taller había sido lo mejor que podía haber hecho. No era solo un no a prestarle dinero, era un no a seguir siendo parte de su espiral. Y así fue como, en apenas 2 semanas, pasé de ser el hermano engañado que esperaba alguna disculpa, a convertirme en el tipo que lo expuso frente a todos con la misma crudeza con la que él me humilló. Puede sonar pequeño, puede sonar insuficiente, pero cuando uno ha sido traicionado, cualquier acto que equilibre la balanza se siente como justicia. Yo no planeaba vengarme, no tenía una estrategia calculada. Simplemente lo enfrenté, le devolví sus propias palabras y lo dejé hundirse en su propio lodo. Y aunque sé que no será la última vez que intente arrastrarme con él, esa primera victoria me dio la confianza de que esta vez la historia no terminaría con mi derrota. Actualización 2. Un mes después de aquel encontronazo en el taller, cuando pensé que ya no había nada que pudiera sorprenderme, la situación volvió a girar de una manera que me hizo sentir tanto rabia como un extraño sentido de confirmación. Para entonces ya había asumido que mi hermano estaba completamente perdido en sus deudas y que mi no frente a todos en el taller había marcado una línea clara que no pensaba volver a cruzar. Sin embargo, las personas como él nunca se rinden cuando se trata de arrastrar a otros en su caída. Y fue justo en ese mes, cuando la rutina empezaba a estabilizarse y yo me enfocaba otra vez en mi trabajo, que descubrí que no solo estaba hundiéndose más, sino que además intentaba hundirme a mí en el proceso. Una tarde cualquiera, mientras revisaba el motor de una camioneta vieja que un cliente había traído después de un viaje a Nevada, un conocido del barrio se acercó al taller. Era un tipo que yo respetaba porque siempre había sido derecho, alguien que trabajaba vendiendo partes usadas en un lote cercano y que, cuando podía, me recomendaba clientes. Lo vi entrar con una expresión seria, de esas que avisan que las noticias no son buenas. Me saludó, esperó a que terminara de ajustar un tornillo, y luego me dijo en voz baja, tu hermano anda diciendo por ahí que tú lo estás respaldando en un préstamo. Dice que eres su garantía, que contigo no hay problema. Sentí que la sangre me hervía. Le pedí que me repitiera exactamente lo que había escuchado, y me lo confirmó. Mi hermano había ido a buscarle dinero en efectivo a un par de conocidos, y para dar confianza usaba mi nombre. Como si yo estuviera de acuerdo, como si yo fuera el aval que lo volvía confiable. En ese instante me recorrió una mezcla de miedo y furia. Miedo porque sabía lo peligroso que era que alguien usara mi nombre para respaldar deudas con la gente equivocada, y furia porque era la segunda vez en pocos meses que me robaba algo más valioso que cualquier carro, mi reputación. No bastaba con haberme dejado a pie y haberse burlado de mí, ahora jugaba con mi credibilidad en la comunidad, un lugar donde todos se conocen, donde la palabra pesa tanto como un contrato firmado. Esa misma noche lo encaré. Lo encontré en un apartamento barato en Mesa, donde se había mudado con una novia que apenas conocía. Golpeé la puerta hasta que salió, con la cara hinchada de tanto beber y la ropa arrugada. Le pregunté directo, ¿andas usando mi nombre para pedir prestado? Primero lo negó, con esa voz quebrada de quien no sabe mentir bien. Luego, cuando insistí, se encogió de hombros y dijo, no es para tanto, solo dije que eres mi hermano, que si me pasa algo tú respondes, ¿qué tiene de malo? Ahí perdí la paciencia. Le grité que lo que tenía de malo era que él era un irresponsable, que yo no iba a cargar con sus deudas ni permitir que la gente creyera que yo estaba detrás de sus estafas. Él, en lugar de disculparse, me acusó de querer hundirlo, de ser envidioso porque él sabía moverse y yo no. Escuchar eso me revolvió el estómago. Regresé a casa esa noche con un torbellino en la cabeza. Dormí mal, pensando en lo fácil que sería que alguien viniera a tocar mi puerta exigiendo dinero que yo jamás había pedido. Pensé en mi madre, en lo que sufriría si esos rumores llegaban hasta ella,
y comprendí que no podía quedarme callado. Así que decidí hacer algo que jamás había hecho, expuse todo en el grupo familiar. Mandé un mensaje largo, detallando desde el momento en que le presté el carro, cómo lo había vendido, cómo se burló de mí en un bar, cómo me había pedido dinero en el taller y, lo más reciente, cómo andaba usando mi nombre para pedir prestado. No adorné nada, no exageré, solo escribí la verdad, cruda y directa. La reacción fue inmediata. Los mensajes explotaron esa misma noche. Una tía me llamó para confirmar si era cierto, un primo respondió diciendo que él también había escuchado rumores similares, y mi madre, con el corazón roto, mandó un simple no puedo más. Fue devastador y al mismo tiempo liberador. Porque por primera vez, no era solo yo luchando contra su sombra, ahora toda la familia veía lo que yo veía. Los días siguientes fueron un espectáculo doloroso. Mi hermano intentó entrar a la casa de mi madre para hablar, pero ella le cerró la puerta sin darle oportunidad. Lo habían sacado del grupo familiar, lo habían bloqueado, lo habían aislado. Yo sabía que ese rechazo colectivo le dolería más que cualquier cosa que yo pudiera decirle. Y aunque una parte de mí sentía lástima por él, otra parte disfrutaba esa justicia inesperada. Porque siempre había jugado a ser el favorito, el que se movía con carisma, el que convencía a todos. Y ahora quedaba al descubierto como lo que era, un traidor dentro de su propia sangre. Recuerdo especialmente una escena que se me quedó grabada. Un domingo, cuando fui a visitar a mi madre para llevarle unas compras, lo vi en la acera de enfrente, esperando con la esperanza de que ella lo dejara entrar. Tenía la barba crecida, los ojos rojos, y me miró como si yo fuera el verdugo de su desgracia. Me gritó que todo era culpa mía, que yo había envenenado a la familia contra él. Yo simplemente le respondí, sin levantar la voz, ellos solo escucharon la verdad. Tú fuiste quien cavó este hoyo. Vi cómo apretaba los puños, pero no tuvo valor de cruzar la calle. Se dio la vuelta y se perdió caminando bajo el sol ardiente, como un fantasma sin rumbo. Esa noche, mientras cenaba en silencio, pensé en lo extraño que es el equilibrio de la vida. Un mes atrás él se reía de mí frente a extraños, presumiendo su camioneta como símbolo de éxito, y ahora estaba aislado, sin el apoyo de nadie, con las deudas siguiéndolo como perros hambrientos. Yo, en cambio, seguía en mi rutina, con mis herramientas, con clientes que confiaban en mí porque sabían que mi palabra valía. Era como si el universo hubiera tomado nota de todo y hubiera decidido devolverme la dignidad que él había intentado arrancarme. No niego que fue duro. Porque detrás de todo el enojo, todavía había recuerdos de infancia, momentos en que jugábamos juntos, en que compartíamos la misma mesa, en que soñábamos con tener una vida mejor. Pero la traición pesa más que la nostalgia, y su manera de destruir todo lo que toca era una cadena que yo no estaba dispuesto a cargar más. Esa actualización de mi vida me enseñó algo, que la venganza no siempre es planeada ni violenta. A veces basta con iluminar la verdad y dejar que la misma luz queme a quien se ha escondido en la sombra durante demasiado tiempo. En apenas un mes, pasé de ser la víctima silenciosa a ser el narrador de su caída, y aunque sabía que la historia no había terminado, porque con él nunca terminaba, por primera vez sentí que ya no estaba solo contra su veneno. La familia había visto su verdadera cara, y ese fue un golpe que lo dejaría marcado mucho más que cualquier deuda. Actualización 3. 3 meses después de haberlo desenmascarado frente a la familia, pensé que ya no volvería a saber de él. El silencio había sido absoluto, casi sepulcral. Nadie en el barrio lo veía seguido, mi madre evitaba mencionarlo, y yo me había enfocado en seguir con mi rutina, acumulando horas en el taller, pagando mis cuentas y hasta guardando un poco de dinero con la idea de comprar un carro nuevo. Era como si, por fin, las piezas empezaran a acomodarse después del desastre. Pero mi hermano siempre ha tenido ese talento maldito de reaparecer justo cuando uno empieza a bajar la guardia. Y así fue, 3 meses después de aquel rechazo público, me llamó desde un número desconocido, con una voz que ya no era la del hombre soberbio que se reía en los bares, sino la de alguien que había tocado fondo y estaba raspando la tierra con las uñas. Era un martes por la tarde, el taller estaba más tranquilo de lo normal, y yo estaba en la oficina revisando facturas cuando sonó el teléfono.
Contesté con la mente en cualquier cosa menos en él, y cuando escuché ese hermano, soy yo sentí que se me helaba el cuerpo. Había pasado tanto tiempo que casi me había convencido de que nunca volvería a tener contacto directo. Su voz estaba quebrada, como si hubiera estado llorando o bebiendo, o ambas. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgente, que era una cuestión de vida o muerte. Yo me quedé en silencio, esperando, hasta que soltó lo que de verdad lo traía. Había perdido la camioneta. La había empeñado con unos prestamistas locales, de esos que no funcionan con papeles sino con amenazas, y ahora no tenía cómo pagarles. Me explicó entre sollozos que al principio pensó que era buena idea, dejar la camioneta como garantía, recibir un dinero rápido para pagar otras deudas, y luego resolverlo antes de que venciera el plazo. Pero, como siempre, calculó mal. No consiguió trabajo estable, las deudas crecieron, y los prestamistas ya no estaban dispuestos a esperar. Me dieron un ultimátum, me dijo, o pago esta semana, o me van a buscar de otra manera. No necesité que detallara qué significaba esa frase, porque todos en la ciudad sabemos cómo funcionan esos tratos, primero llamadas, luego visitas, y después, golpes o algo peor. Su pedido fue directo, sin adornos, necesitaba $2,000. Según él, esa era la cantidad exacta para cerrar el trato y recuperar la camioneta antes de que desapareciera en manos de los prestamistas. Prometió, como siempre, que me lo devolvería todo, que esta vez sí iba a cambiar, que había aprendido la lección. Yo lo escuchaba con una mezcla de náusea y rabia, porque cada palabra era un déjà vu de promesas pasadas. Recordé su risa en el bar, sus burlas, el modo en que me llamó pendejo, y me pregunté por qué carajos pensaba que todavía tenía derecho a pedirme algo. Cuando terminó su discurso desesperado, respiré hondo y le solté la respuesta más fría que encontré. ¿Te acuerdas cuánto sacaste por mi carro? Yo sí. Fueron $6,800. Haz cuentas, hermano. Ya me debes mucho más de 2,000. Hubo un silencio del otro lado de la línea, tan pesado que podía escuchar su respiración temblorosa. Luego intentó hablar, pero la voz se le quebró. Balbuceó algo sobre que no era lo mismo, sobre que en ese momento no había pensado, sobre que ahora sí necesitaba ayuda de verdad. Yo, sin mover un músculo, repetí, no es mi problema. Te vendiste solo. Usa tu talento de vendedor, convéncelos como me convenciste a mí. Y colgué. Esa noche dormí como hacía meses no lo hacía. Por primera vez desde que empezó todo el desastre, sentí que la balanza estaba a mi favor. No porque disfrutara verlo sufrir, sino porque finalmente había entendido que no me correspondía rescatarlo de cada pozo que él mismo cavaba. Su desgracia era consecuencia directa de sus decisiones, y mi única tarea era mantenerme firme. Los días siguientes fueron extraños. Parte de mí esperaba represalias, que los prestamistas aparecieran en mi puerta porque él había soltado mi nombre como aval, como ya lo había hecho antes. Revisaba cada sombra en el estacionamiento, cada carro que pasaba lento frente a mi edificio. Pero nunca llegaron. Supongo que incluso los prestamistas sabían que mi hermano era un caso perdido y que yo no tenía nada que ver. Lo único que recibí fue silencio. Un silencio raro, incómodo, que se extendió durante semanas. Un par de amigos del taller me contaron que lo habían visto vagando por zonas más pobres de la ciudad, buscando trabajos temporales en restaurantes o cargando cajas en mercados. Ya no presumía camioneta ni hablaba de grandes negocios. Era apenas un tipo derrotado, huyendo de deudas y del juicio de su propia familia. Yo escuchaba esos relatos con una calma que no reconocía en mí. Era como si finalmente hubiera soltado el peso de intentar entenderlo, de intentar justificarlo. Lo más curioso fue darme cuenta de que no necesitaba hacer nada más. No planeé una venganza, no tramé una estrategia. La vida se encargó de mostrarle a todos lo que yo ya sabía, que él era incapaz de sostener su propio castillo de mentiras. Y aunque parte de mí todavía sentía lástima, la mayor parte estaba agradecida por esa distancia. Ya no me llamaba, ya no me pedía favores, ya no aparecía en mi puerta con excusas. Era un vacío que dolía, sí, pero también sanaba. 3 meses después, con todo lo que había pasado, comprendí algo importante,
A veces la venganza no es un acto puntual, sino una serie de decisiones pequeñas, frías, firmes, que terminan construyendo un muro. Y mi muro ya estaba levantado. Él podía llorar, podía perder la camioneta, podía enfrentarse con prestamistas, pero yo no iba a volver a ser su salvavidas. Colgar esa llamada fue mi victoria personal, la prueba de que por fin había aprendido a elegirme a mí mismo por encima de él. Y aunque sé que esa no sería la última vez que su sombra intentaría tocar mi vida, esa llamada quedó grabada como un recordatorio de que nunca más volvería a caer en su juego. Porque la peor deuda no es la de dinero, sino la de confianza, y esa, él la había perdido para siempre. Actualización 4. 6 meses después de aquella llamada en la que me pidió $2,000 para sacarse de encima a los prestamistas, creí que lo último que me faltaba por presenciar era verlo perderlo todo. Y aunque ya lo había imaginado en situaciones deprimentes, nunca pensé que llegaría el día en que lo vería tan reducido. Tan lejos de la versión arrogante que alguna vez me gritó en la cara que yo era un pendejo por confiarle mis papeles. Ese día, casi por casualidad, me encontré con la escena más humillante de su vida, y confieso que, aunque me dolió reconocerlo, me produjo una satisfacción que no me atrevo a negar. Un domingo cualquiera, yo había quedado de reunirme con unos amigos del taller para desayunar fuera de la ciudad. Hacía calor desde temprano, ese tipo de calor seco de Arizona que te parte los labios apenas pones un pie afuera, pero igual decidimos manejar hasta Tucson para probar un diner del que nos habían hablado. Era uno de esos lugares pequeños, con un letrero de neón medio apagado, mesas de fórmica y olor a café rancio impregnado en las paredes. Entramos riendo, contando anécdotas de la semana, y de pronto lo vi. Mi hermano. Estaba ahí, con un uniforme barato color azul claro, el delantal manchado de grasa, caminando entre las mesas con una cafetera en la mano. Tenía el cabello grasiento, los ojos hundidos y esa expresión de cansancio que no se disfraza con nada. Al principio pensé que había visto mal, que no podía ser él, pero cuando levantó la vista y me reconoció, el mundo se detuvo un segundo. Se puso pálido. Literalmente se le borró el color de la cara. La cafetera le temblaba en la mano y casi la derrama sobre una pareja de clientes que apenas notaron lo que ocurría. Yo me quedé mirándolo, en silencio, mientras mis amigos se daban cuenta de quién era. Todos sabían la historia, cómo me había robado el carro, cómo lo había vendido, cómo se había burlado de mí, cómo lo había dejado en evidencia en el taller. Y ahora lo tenían frente a ellos, convertido en un mesero anónimo de un diner barato en Tucson. Fue uno de esos momentos en que el destino parece tener sentido del humor cruel. Él se acercó con la voz quebrada, intentando mantener la compostura. «¿Café?», preguntó, como si pudiera fingir que no nos conocíamos. La escena era tan absurda que uno de mis amigos soltó una carcajada y le dijo, «Sí, tráeme café, pero no me lo vendas como hiciste con el carro de tu hermano». Yo no lo detuve. No dije nada. Me limité a observar cómo le caían esas palabras como ladrillos en la cabeza. Durante el desayuno, mis amigos lo hicieron pasar por el mismo trago que él me había hecho pasar a mí. Le dejaban comentarios sarcásticos cada vez que se acercaba a la mesa, a ver si esta vez no te robas la propina, seguro nos cobra doble y se queda con la diferencia. Yo no los animé, pero tampoco los callé. Porque en el fondo sentía que todo eso era la representación física de lo que él mismo había sembrado. Era la burla de vuelta, multiplicada, servida caliente en la misma charola en la que traía los huevos revueltos y el tocino. Cuando llegó el momento de pagar, cada uno dejó unas monedas de propina, centavos sueltos que apenas sumaban $1 entre todos. Lo vimos recogerlos con las manos temblorosas, y aunque supe que eso era un golpe bajo, también supe que él lo entendía como una lección. No había forma de escapar de la humillación, estaba ahí, en público, frente a nosotros, siendo reducido al mismo ridículo con el que me había marcado meses atrás. Después de salir del diner, nos quedamos un rato afuera, fumando y riendo de lo que acabábamos de presenciar. Yo guardé silencio, pero por dentro sentía algo que nunca había sentido, calma. No porque disfrutara verlo derrotado, sino porque al verlo servir mesas con esa mirada apagada, me di cuenta de que la vida ya le estaba cobrando todo lo que me debía. No necesitaba levantar un dedo para vengarme.
El universo ya lo había colocado en el lugar exacto donde tenía que estar. Esa imagen me acompañó durante semanas. Cada vez que recordaba su risa en el bar, la reemplazaba con su rostro pálido sosteniendo una cafetera. Cada vez que me venía a la mente la palabra pendejo que me lanzó, la sustituía con su silencio incómodo cuando mis amigos lo ridiculizaron. Era como un exorcismo, la memoria dolorosa se transformaba en otra, menos amarga, que me daba fuerzas para seguir adelante. Unos días después, mi madre me llamó y, como si el universo quisiera probar mi paciencia, me contó que había escuchado que su hijo mayor trabajaba de mesero en Tucson. La voz de mi madre era un nudo de tristeza y resignación. Yo no le conté lo que había visto, no le dije nada sobre las burlas ni la propina en centavos. Solo respondí, sí, mamá, está trabajando. Y ella suspiró, como si esa palabra, trabajar, aunque fuera en lo más humilde, le diera algo de paz. Me mordí la lengua para no añadir nada más. Porque aunque yo disfrutaba esa justicia poética, sabía que para mi madre era una herida demasiado grande. Esa cuarta etapa de la historia me mostró algo que todavía me cuesta aceptar: la venganza puede ser dulce, sí, pero también deja un regusto amargo cuando involucra a la familia. Yo lo vi caer, lo vi servirme café, lo vi recoger monedas como limosna, y no sentí culpa por ello. Pero al mismo tiempo entendí que cada derrota suya era también un golpe para mi madre, y que por más que yo quisiera desligarme, el lazo de sangre nunca desaparece del todo. Sin embargo, lo cierto es que aquel desayuno en Tucson cerró un ciclo para mí. Me dio la certeza de que ya no había nada que temer, nada que reclamar. Porque la vida se había encargado de darle la lección más dura: pasar de presumir una camioneta como símbolo de éxito a servir mesas con un delantal manchado. Y esa, al final, fue la escena que me permitió dormir tranquilo durante mucho tiempo. Actualización final. Un año exacto después del día en que mi hermano se llevó mi carro con la excusa de una emergencia, recibí algo que jamás había esperado: una carta escrita de su puño y letra. No un mensaje de texto, no una llamada desde un número desconocido, no un recado enviado por un tercero. Una carta de papel, con un sobre barato y mi nombre escrito con su caligrafía temblorosa. La encontré al llegar del taller, tirada entre la propaganda y las cuentas en mi buzón, y confieso que dudé en abrirla. La miré largo rato, con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que uno siente cuando ve un fantasma del pasado intentando volver a la vida. Finalmente, me serví un vaso de agua, me senté en la mesa de la cocina y abrí el sobre. Las primeras líneas me dejaron helado. No era el tono arrogante al que estaba acostumbrado, tampoco la súplica desesperada de quien busca dinero. Era la voz de alguien que por fin había aceptado que había perdido. Me decía que estaba arrepentido, que reconocía haberme traicionado, que la camioneta que tanto presumió había sido embargada meses atrás, que los prestamistas lo habían exprimido hasta dejarlo sin un centavo. Decía que ahora apenas podía pagar la renta de un cuarto en mesa, compartido con desconocidos, y que estaba trabajando en lo que saliera, lavando platos, cargando cajas en almacenes, lo que fuera para sobrevivir. Reconocía, por primera vez, que había destruido la confianza de todos, y que la familia lo había cerrado como una puerta de hierro. Quiero empezar de cero como hermanos, escribió al final, como si esa frase tuviera el poder de borrar todo lo anterior. Leí la carta 3 veces, tratando de descifrar si había manipulación escondida entre las líneas, alguna trampa, alguna estrategia. Pero no la encontré. Era un texto desnudo, derrotado, casi patético. Sin embargo, no sentí compasión. Sentí un vacío extraño, como cuando ves una película cuyo final ya conocías desde el principio. Guardé la carta en un cajón y no respondí. Porque entendí que no era mi trabajo darle la redención que buscaba. Su disculpa llegaba demasiado tarde, después de demasiadas heridas. Y si algo había aprendido en ese año, era que perdonar a alguien que no cambió solo abre la puerta para que vuelva a destruirte. Mientras pensaba en todo eso, miré por la ventana y vi mi carro nuevo estacionado frente al edificio. No era un lujo, no era un deportivo brillante ni una camioneta ostentosa. Era un auto sencillo, comprado con mi dinero, con mis horas de trabajo, con mi esfuerzo.
Y lo más importante, estaba a mi nombre, con los papeles guardados bajo llave, lejos de las manos de cualquiera. Esa simple imagen fue más poderosa que todas las disculpas que él pudiera escribir. Era la prueba de que yo había seguido adelante, de que no necesitaba nada de él para construir mi vida. Con el paso de los días, comprendí que mi venganza no había sido gritarle en la cara, ni humillarlo en público, ni siquiera verlo reducido a mesero recogiendo centavos de propina. Mi verdadera venganza había sido elegir no volver a ser su salvavidas, obligarlo a enfrentarse solo a las consecuencias de sus actos. Porque él siempre había contado con que alguien lo rescatara, mi madre, mis tíos, yo. Y cuando todos le dimos la espalda, descubrió que no sabía nadar en las aguas que él mismo había escogido. A veces pienso en mi madre, en lo que siente al saber que uno de sus hijos vive como un fantasma en la misma ciudad, vagando de trabajo en trabajo, sin un hogar estable. Sé que para ella es un dolor constante, un recordatorio de que la sangre no garantiza nada. Pero incluso ella ha aceptado que ya no puede cargarlo. Me lo dijo un día, mientras cenábamos, tu hermano eligió su camino. Yo no puedo hacer nada más. Y en ese momento supe que, aunque le doliera, ella también había aprendido a soltarlo. Un año entero después de la traición, puedo decir que ya no siento rabia. Lo que siento es distancia, y esa distancia es mi victoria. Porque él todavía debe dinero, todavía colecciona fracasos, todavía busca a quien culpar. Yo, en cambio, tengo mi carro, mi trabajo, mi rutina. Tengo la paz de no estar mirando por encima del hombro esperando el próximo golpe. Tengo la certeza de que sobreviví a su manera de ser y que, al final, la vida lo puso en el lugar exacto que merecía. No sé qué pasará con él en el futuro. Tal vez un día logre recomponer algo, tal vez se pierda para siempre en esa cadena de malas decisiones. No es mi asunto. Lo único que sé es que ya no tendrá la oportunidad de arrastrarme con él. Esa carta, guardada en el fondo de un cajón, es el recordatorio de todo lo que no quiero volver a vivir. Cada vez que la veo, me digo a mí mismo que la confianza es como ese papel, una vez arrugado, nunca vuelve a ser igual. Y si alguien me pregunta si me vengué, respondo que sí, pero no como en las películas, con gritos o golpes. Mi venganza fue sobrevivirlo. Fue dejar que la vida le cobrara cada deuda mientras yo seguía construyendo. Fue comprar un carro nuevo y manejarlo con la tranquilidad de saber que nadie más tiene las llaves ni los papeles. Fue cerrar la puerta aquella vez y no volver a abrirla. Esa fue mi justicia, silenciosa pero definitiva.